Buenas tardes y bienvenidos a este foro técnico de la industria patrocinado por Chiesi. Los que me conocen saben que mi implicación con el trasplante profesionalmente no ha sido demasiado estrecha. Sin embargo, como presidente de la SEN estoy encantado de poder acudir a este congreso de la Sociedad Española de Trasplante. Y no nos olvidemos que aunque yo me dedico sobre todo a la diálisis, no hay mejor opción de tratamiento no sustitutivo que el trasplante. Lamentablemente muchos de nuestros pacientes en diálisis no se pueden trasplantar o creemos que no se pueden trasplantar por sus condiciones y sin embargo se nos va a presentar un proyecto que lo que trata es de prehabilitar, de conseguir que estos pacientes que habíamos en principio desestimado como candidatos a recibir un órgano lo puedan hacer y se puedan beneficiar de este programa de éxito de trasplante renal en España, modelo de éxito importado a otros países. Para la presentación de este proyecto comparto la moderación con mi compañero Josep María, que va a dar paso al primer ponente. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Estoy aquí en representación de la Junta de la Sociedad Española de Trasplante, un poco para mostrar tanto la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología como de Trasplante el apoyo al proyecto, a este proyecto Apolo, y para ello contamos, pues, en primer lugar, con Julio Pascual, muy conocido de todos, con experiencia en nefrología, en trasplante, en gestión, y una persona inquieta, innovadora y que nos va a explicar en qué consiste este proyecto. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias a todos. Voy a innovar. Innovar quiere decir que te dan 15 minutos y tú usas 10. Eso sí que es innovación en el siglo XXI. Gracias a las sociedades, a la Sociedad Española de Trasplante, sobre todo, al presidente de la SEN por la presentación y a todos vosotros por estar aquí. La pregunta fundamental que nos hacemos, los que nos hemos dedicado tantos años al trasplante, es si los resultados son buenos. Y esto es lo del vaso medio lleno y medio vacío, que yo me he prometido que en cualquier charla de trasplante que dé voy a poner esta diapositiva. Lo siento, pero la pienso poner cada vez que hable. Esto es lo que a mí no me da la felicidad en el trasplante. Y es que, como veis, en el registro de enfermos renales de la EDTA, de la ERA, de la Sociedad Europea de Enfermos Renales o de Diálisis y Trasplante, por bandas de edad en la gráfica, de abajo los más jóvenes de 20 a 24 hasta los nonagenarios arriba del todo, la banda azul es los años que les quedan por vivir a los que están en diálisis de esa edad. Por ejemplo, yo, 63. Pues me quedan aproximadamente 8 si estoy en diálisis. Si estoy trasplantado, me queda prácticamente el doble, me quedan 15, por ejemplo. Pero si soy población general, creatinina normal, mi vecino de escalera, yo soy enfermo renal y él no, él tiene 63 años también, pues le queda casi el doble que a mí, 20 y tantos. Es decir, la diferencia entre lo gris y lo rojo, lo que vive la población general, entre lo que vive la diferencia con lo que vive el trasplantado es lo que a mí me falta para ser feliz con los resultados. ¿De qué se mueren los pacientes trasplantados? De infección, en primer lugar. Toda la vida hemos dicho, hemos aprendido desde jóvenes que la primera causa era cardiovascular. Claro, si lo juntas todo, el cerebro vascular, cardíaco, vascular, pues empieza a sumarse el porcentaje y quizá es alto. Realmente la primera causa hoy en día de muerte es la sobreinmunosupresión, es la infección y, en segundo lugar, el cáncer. Hemos dado en estos años un paso adelante en la inclusión de pacientes de edad avanzada. Todos los pacientes deben valorarse para trasplante al margen de su edad. Seguramente la fragilidad es un concepto más importante que la edad. Y la pregunta es, ¿debo excluir a mis pacientes frágiles de la lista de espera, de la posibilidad de trasplantarse? Nuestra respuesta desde nuestro grupo en el Hospital del Mar en su momento fue intentemos que no y vamos a ensayar una prehabilitación multimodal. De manera que hemos hecho un ensayo clínico que ya está empezando a dar sus frutos y, aunque nos quedan muchas preguntas por responder y que incluso da motivos a la revisión en Transplantation, qué preguntas sin contestar tenemos en fragilidad, ya vamos aprendiendo que prehabilitarlos, sobre todo desde el punto de vista de procurarles ejercicio físico, pueden mejorar sus capacidades, capacidad respiratoria, muscular, etcétera, y mejorar las posibilidades después de trasplantarse.
¿Cuál puede ser el futuro del trasplante? Me adelanto a una charla que tendremos mañana sobre el modelo futuro. Minimización de la inmunosupresión, más equidad en la inclusión de lista, la enorme seguridad deberá aumentar el trasplante de donante vivo, etcétera, etcétera. Ya se comentará. Para tratar de dar respuesta a nuestra obsesión de mejorar la supervivencia del paciente trasplantado, que no hay endpoint más duro, más potente, hemos desarrollado un grupo de fundamentalmente nefrólogos y compañeros de otras especialidades, nutricionista, rehabilitador y, por supuesto, dando la voz al paciente, un plan de acción para aumentar la supervivencia del receptor de trasplante renal, actuando tanto en el pre, como en el peri, como en el post-trasplante. Un conjunto de actividades que el equipo asistencial, en un plan de acción, desarrolla, sobre todo en fases de enfermedad renal crónica avanzada pre-trasplante y luego en el post-trasplante con prehabilitación y seguimiento 360. Estas son las personas que han desarrollado fundamentalmente el proyecto. Ahí tenéis miembros ilustres de esta sociedad, nefrólogos más dedicados a la diálisis y a la enfermedad renal crónica, Lola Arenas o Emilio, una profesional de la rehabilitación y la rehabilitación con ejercicio, y Almudena, nutricionista, Daniel, paciente, etcétera, etcétera. Ha habido varias fases de este plan de acción y ahora estamos en la comunicación de ese plan. Tenemos un dossier, 300 páginas, estamos desarrollando la metodología para poder implantarlo o hacerlo llegar a todas las unidades de trasplante. Pretendemos una acreditación siguiendo el modelo ACERCA para las unidades de ERCA, acreditación de las unidades de trasplante, la que lo hace excelente, la que lo hace de manera avanzada o la que la hace de manera básica, que podemos llamarlo incluso óptima. El básico es el que lo hace bien, el avanzado es el que lo hace muy bien y el excelente es el top, el que lo tiene todo, el que tiene hasta psicólogo, el que tiene hasta rehabilitador y prehabilitador pretrasplante, etcétera. Contamos con los avales de varias sociedades, incluido esta. Lo ha patrocinado sin ninguna intervención en lo que es el modelo la compañía Chiesi, y ahora María José Pérez Sáez os va a contar en el fondo en qué consiste, porque yo me he limitado a poner el marco. Gracias. Ceder la palabra a María José, gran experta en el tema del trasplante, en el grupo de trabajo Centra de la Sociedad Española de Nefrología y nada, esperamos ansiosos este proyecto Apolo. María José, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a Chiesi por invitarme y también a Julio, al doctor Pascual por invitarme a participar de este proyecto. El doctor Pascual es un cachondo, nos dan 15 minutos a cada uno, dice, no, yo lo voy a hacer en 5 y a mí me deja 282 páginas del Apolo para comentaros y despertar vuestro interés. Lógicamente no vamos a analizar esas 282 páginas, es una guía completísima en la que hemos trabajado pues distintos profesionales, como ya se ha comentado, dando recomendaciones, indicadores, plan de acción, plan de trabajo. La idea es sobrevolar un poco cada capítulo simplemente para que veáis o hacer un reflejo de cada uno de ellos, un poco lo que ha conllevado y qué aborda, ¿no? En el bloque 1 se habla de prehabilitación multimodal pretrasplante. Nos dedicamos a trasplantar riñones. Para trasplantar riñones tenemos que llegar al trasplante, ¿no? Hay que acceder. En este sentido, quería destacaros este trabajo del registro de la ERA, donde analizan los cambios que tiene un paciente una vez empieza terapia renal sustitutiva, cómo se mueve en distintas modalidades de terapia renal sustitutiva en toda Europa, ¿vale? 16.000 personas comenzaron en hemodiálisis y cuando fueron 10 años después a ver dónde estaban, seguían en hemodiálisis. A mí me parece un número escalofriante. Y dices, no, pero es que está muy mal, son muy mayores. Bueno, pues había 1.797 entre 20 y 44 años que comenzaron en hemodiálisis y a los 10 años estaban en hemodiálisis. No es el objetivo del proyecto Apolo el acceso, ¿vale? Hay un proyecto coordinado, impulsado, vehiculizado por la ONT, que es el proyecto ATRAE, que se tendrá que coordinar también con el Apolo, pero que pretende pues, intervenir en estas cifras y que los pacientes puedan acceder más al trasplante. Entonces, hay que llegar, pero hay que llegar bien.
¿no? En el último informe del Registro de Enfermos Renales de Cataluña, es una serie histórica, miles de pacientes, pero la supervivencia del paciente al primer año, antes estábamos viendo en una sesión anterior que en mayores es muy inferior, pero vamos a ponernos en el mejor de los casos, en el programa más exitoso del mundo, 95, 98%, bueno, pues esto depende de la actividad que tengas, puede significar que en el primer año, si haces 100 trasplantes, pues 2 personas van a fallecer, 2 personas que tú has considerado para trasplante. Por supuesto que hay muertes que desgraciadamente van a ser inevitables, pero la idea es llegar bien y para eso pues tenemos que preparar a nuestros pacientes para el trasplante porque, como sabemos, pues es un evento muy estresante. Como comentaba antes, pues este porcentaje en mayores de 70 años es de más del 10%, ¿no?, de mortalidad el primer año. El primer tema del bloque 1, que estamos en todo antes del trasplante, prehabilitación, es el análisis del estilo de vida que pues hemos desarrollado el presidente de la SEN, Emilio Sánchez, y yo. Aquí os muestro una tabla, es decir, cuando valoramos al paciente su situación sociofuncional, ya tenemos que pasar página de lo veo bien, viene con buen aspecto, vive con su mujer y racatá, antecedentes patológicos, comorbilidades, checklist de comorbilidades, checklist de pruebas complementarias. La situación sociofuncional del paciente es igual de importante que sus comorbilidades. Tenemos que medirla, gradarla, objetivarla y para ello pues en esta tabla que forma parte del capítulo pues vemos cómo valorarlo en un nivel básico, avanzado, excelente, el riesgo de exclusión social, la situación funcional, la situación nutricional, deterioro cognitivo, etcétera. Si os fijáis en el nivel básico tampoco hay tanta cosa, hay un test de screening de fragilidad que el CFS en concreto se hace mirando una foto, o sea, no tienes que perder mucho tiempo. Y luego lo que sí hemos incorporado desde el principio es el tema de la calidad de vida y la perspectiva del paciente, ¿no? Esto ya tenemos que dar un paso al frente y empezar a medirlo desde el pretrasplante. Por supuesto, hay profesionales que se van a ver involucrados en cada capítulo. En este en concreto, pues es imprescindible contar con enfermería. Puede ser la enfermera de ERCA, puede ser la enfermera de pretrasplante, pero desde luego necesitamos ayuda. No todo se tiene que hacer en la primera visita, también lo decimos, ¿no? O sea, a lo largo de la trayectoria del paciente, cuando el filtrado, por ejemplo, le va bajando por debajo de 20, lo vamos preparando para el trasplante y lo vamos valorando de la manera más objetiva posible. En el capítulo 2 entramos en el PAC psicosocial, nutricional, físico, ¿no? Evaluación y apoyo psicosocial en el pretrasplante, liderado por Lola Arenas de la Fundación Renal, con todo su equipo de Fundación Renal y también enfermería. Y vais a ver en el contenido de este capítulo hay un modelo de screening. Después del screening, de la valoración más, digamos, más exacta del paciente, de si está en riesgo de exclusión social, de si tiene alguna dificultad emocional para afrontar esa etapa pretrasplante y un plan de acción que ellos plantean con una intervención, 6-8 semanas, una sesión por semana, con los temas que hay que dar, con lo que hay que contarle al paciente, etcétera. O sea, está todo súper desgranado. Evidentemente aquí colaboración de enfermería, psicología, trabajo social. Es un capítulo que incluso comentan los recursos humanos necesarios y ellas proponen que cada 75 o 100 pacientes en lista de espera deberíamos contar con un nefropsicólogo y con un trabajador social. Bastante ambicioso, ¿no? Y seguramente pues difícil de conseguir, pero bueno, si queremos dar una atención de calidad, pues es algo a lo que debemos aspirar. En el capítulo 3, ejercicio físico de inducción y mantenimiento, Esther Marco es la jefa de rehabilitación del Hospital del Mar y es la co-IP del proyecto Frailmar con Julio, en el que bueno, pues, este verano, ¿no?, contamos los resultados de la intervención pre y post, los cambios en la situación funcional de los pacientes pre y post intervención con un programa de ejercicio físico, ¿no?, con una prehabilitación supervisada, y lo que vimos es que los pacientes pueden mejorar. O sea, el paciente que te llega en una situación de dependencia muy avanzada, seguramente sea muy difícil revertir esa situación, pero los pacientes, si les intervienes, pueden mejorar. Y en este capítulo, escrito y coliderado por Vicent Esteve, que es el coordinador del grupo de ejercicio físico de la SEN, y jefe del Hospital de Tarrasa, ¿no?, con experiencia en ejercicio físico intradiálisis, pues proponen también cómo medirlo, ¿no?, cómo cribar a los pacientes, cómo hacer una valoración un poco más certera y un programa basado en ejercicio físico aeróbico, fuerza y flexibilidad, equilibrio, absolutamente desarrollado en el capítulo.
Obviamente aquí también pues colaboración, rehabilitadores, fisioterapeutas, profesionales del deporte, ¿no? En la Fundación Renal en concreto pues cuentan con profesionales del deporte que se dedican un poco a esto y en el grupo de trabajo de la SEN también me consta que hay profesionales del deporte. Esfera nutricional, Almudena Pérez Torres, nutricionista experta en enfermedad renal crónica, Emilio Sánchez, presidente de la SEN. Aquí simplemente mostraros 2 herramientas de screening, de cribado de la situación nutricional de los pacientes, del riesgo de malnutrición. En el capítulo se desarrollan las herramientas de screening, cuándo tienes que derivar al nutricionista. Es sorprendente también, pues muchas veces con honrosas excepciones, ¿no? La poca atención que le damos a esta parte cuando el paciente llega, seguramente en ERCA no, pero cuando el paciente para la evaluación del trasplante, ¿no? Cuando llega para el trasplante, y aquí pues proponen herramientas de cribaje, de valoración más completa y intervención, tipo de dieta, calorías, qué tiene que comer, o sea, todo lo tenéis descrito. Y pasamos al bloque seguimiento peri y post-trasplante porque hay que mantenerse, ¿no? O sea, hay que llegar lo mejor posible, pero luego hay que mantenerse. Y si vuelvo a esta gráfica, la supervivencia del paciente con injerto funcionante a los 10 años, pues en el mejor de los casos puede superar el 60%, ¿no? Estos resultados también debería ser objetivo nuestro mejorarlos. Hay que mantener la función y hay que mantenernos nosotros. El último informe Reddit, en los últimos 15 años, el porcentaje de pacientes prevalentes portadores de un riñón ha aumentado un 44%. O sea, desde las épocas que nuestros compañeros hace 25 años pues tenían otras dificultades, una alta tasa de rechazo, unas biopsias palpando el riñón y estas cosas que nos cuentan, pero ahora lidiamos con un 44% más de personas portadoras de un injerto que están envejeciendo y que tenemos que atender toda esta problemática, ¿no? Así que mantenernos también es importante y también este aspecto está cuidado en el Apolo. Empezamos desde el post-trasplante inmediato. La cirugía del trasplante renal no tiene un protocolo ERAS, que es un protocolo de recuperación intensificada desde el inmediato postoperatorio, ¿no? Hay ERAS de otro tipo de cirugías y hay literatura escrita de ERAS de trasplante y aquí, pues junto con mi amigo Alex Gutiérrez, con un especialista de anestesia que es Jesús Carazo del Hospital del Mar y la jefa de sección de urología de Zaragoza, hemos trabajado un ERAS de trasplante con una serie de medidas que son básicas, que tienen evidencia y que muchas veces arrastramos en nuestras unidades porque hace 20 años se hacían así y las seguimos haciendo así porque hay una escuela difícil a veces de cambiar. Y esto son medidas tan revolucionarias como quitar la sonda al día 3 o no poner un drenaje, que luego habrá que convencer a los cirujanos, ¿no? Pero que esto tiene evidencia científica detrás. Establecemos aquí también 3 niveles de acreditación, un poco pues teniendo tu protocolo ERAS, un protocolo de anestesia, cuál es tu colaboración con los anestesistas, con los urólogos, etcétera. En el plan general de seguimiento, pues lo hemos trabajado Dolores Redondo, Carlos Jiménez, jefe de sección de La Paz, y yo, y en esta tabla de recomendaciones, pues si os fijáis también hacemos niveles de acreditación con distintos servicios que vamos a tener que intentar proporcionar a nuestros pacientes, ¿no? En el nivel básico ponemos una enfermera en la unidad de trasplante. Es sorprendente porque en una encuesta que se hizo hace 5 años, quizá ha cambiado mucho el panorama, había un alto porcentaje de unidades de trasplante que no contaban con una enfermera de trasplante, o sea que esto es lo mínimo y de nuevo la calidad de vida del paciente. Y luego ya vamos avanzando en avanzado excelente, pues si tienes un hospital de día, si le puedes hacer la analítica en el día, si tienes un buzón donde el paciente pueda preguntar las necesidades que tiene. Incluso aquí, pues en el nivel excelente hemos introducido la inteligencia artificial como futuro, no tan futuro, ¿no? En el que tendremos también que mejorar nuestra práctica asistencial ambulatoria fundamentalmente. Sale el seguimiento compartido aquí, también hay un grupo de trabajo que es el Comparte TR, hay entre 30 y 40 nefrólogos de centros trasplantadores y no trasplantadores que han trabajado en este documento liderado por Dolores Redondo y que pretende pues, incentivar el seguimiento compartido con centros no trasplantadores como parte de la calidad asistencial del seguimiento ambulatorio. Nos mojamos un poco en este capítulo también, que podemos discutir un poco esto en la discusión, pero para mantenernos y cuidarnos, pues proponemos y nos consta que hay muchas unidades que no llegan a este ratio, ¿no? Pero al igual que en el Acerca,
que tiene que haber un profesional, una nefróloga por cada 200 trasplantes prevalentes en seguimiento y una enfermera, dado que hay unidades que todavía no tienen ninguna. Este ratio podríamos discutir si debe ser inverso, pero por lo menos una enfermera cada 400-500 pacientes en seguimiento. Ahora viene otra vez el bloque psicosocial, nutrición, ejercicio, también herramientas para hacer una intervención psicológica post-trasplante, de inicio precoz, como veis aquí, un mes post-trasplante, cribas al paciente, habrá pacientes que no lo necesiten y habrá pacientes que tengan necesidad de una intervención psicológica o de una intervención social. No somos conscientes muchas veces de los cambios que tienen los pacientes en su situación laboral, en su situación de prestaciones sociales y tenemos que atender estas necesidades al igual que a la familia, a los cuidadores, etcétera, ¿no? Que tan importantes son para luego los resultados post-trasplante. En el ejercicio, un plan aquí de rehabilitación, porque el paciente ya se ha trasplantado, de ejercicio físico peri y post-trasplante, con unos niveles de acreditación, dependiendo de si vas a ser el centro de referencia de tu zona para una rehabilitación post-trasplante, con una serie de indicadores y con un ítem que he considerado importante para destacar, que es el inicio temprano del programa, ¿no? La situación funcional de estos pacientes post-trasplante, si hablamos sobre todo de población mayor, pues puede empeorar en las primeras semanas y dependiendo de las complicaciones que haga cada vez más, y la intervención pues debe ser precoz. En cuanto a la esfera nutricional, de nuevo, pues recomendaciones de cribado y de intervención desde el inmediato post-trasplante, a partir de la alta hospitalaria, a partir del 6º mes, un documento importante con teoría y aplicación práctica de cómo hacer esta intervención nutricional post-trasplante que también es tan necesaria, ¿no? En cuanto al plan de educación post-trasplante de adherencia, liderado, escrito por Verónica López, jefa del Hospital Regional de Málaga, un hospital con muchísima actividad de trasplante, pues propone también herramientas de cribado para detectar a aquellos pacientes en riesgo de no adherencia, de no cumplimiento, en riesgo de deterioro cognitivo, que se va a asociar fuertemente a la no adherencia, en concreto pues 2 test trabajados también con el apoyo de Chiesi, ¿no? El Anticipa Test y el Neuroscore, y bueno, herramientas útiles para incorporar a nuestra práctica clínica e intentar minimizar o disminuir este problema que luego nos va a llevar pues a acortamiento, ¿no?, de la supervivencia del injerto. Aquí seguramente también intervención de enfermería y de farmacia, en algunos casos hospitalaria, dependiendo del centro donde estéis, y en muchísimos casos ambulatoria, ¿no? La farmacia ambulatoria tan importante en ayudarnos al plan de adherencia de nuestros pacientes. El riesgo inmunológico y adecuación de la pauta inmunosupresora, pues estamos el equipo del Hospital del Mar, con Dolo Redondo, Marta Crespo, Julio Pascual, con unas recomendaciones de inmunosupresión en el post-trasplante basadas en evidencia publicada, no en opiniones personales, ¿no?, pero con propuestas incluso de niveles de fármacos, cosas que sabemos, pero bueno, plasmadas ahí con un respaldo de literatura detrás y también con niveles de acreditación dependiendo de protocolos, ¿no? No podemos actuar cada uno poniendo la inmunosupresión que quiera, sino protocolos de inmunosupresión adaptados al riesgo inmunológico y no solo al riesgo inmunológico, al riesgo de neoplasia, al riesgo de infección. Y también en este capítulo se contempla el tema de la monitorización de la inmunosupresión más allá de los niveles Valle de Tacrolimus, con curvas de farmacocinética, con estudios de farmacogenómica, con un asesoramiento individualizado en un nivel de excelencia, ¿no?, por un farmacéutico especialista en inmunosupresores, etc. Esto no me va. Plan de prevención y tratamiento de eventos cardiovasculares con la doctora Verónica López de nuevo, y si os fijáis aquí, bueno, es un capítulo muy extenso, es una guía en sí con todos los factores de riesgo cardiovascular escritos, intervenciones farmacológicas, evidencia de cada intervención farmacológica, intervenciones no farmacológicas y un montón de indicadores para que luego veamos si nuestra intervención pues, se refleja en un mejor resultado. También prevención y tratamiento de las complicaciones quirúrgicas. La primera parte de prevención se solapa un poco, continúa un poco con el protocolo ERAS que acabamos de mencionar, ¿no?, de recuperación intensificada en el posoperatorio inmediato, medidas que podemos hacer
desde el primer día post-trasplante, por ejemplo, darle de comer a los pacientes, movilizarlos, ponerlos a caminar, etcétera, y luego pues algo con lo que estamos realmente familiarizados, ¿no?, que es la detección precoz de estas complicaciones y el tratamiento, que obviamente se sale de nuestro ámbito de actuación, pero también cómo debemos monitorizar estas complicaciones, el injerto en los primeros días, etcétera. Y un montón de indicadores aquí para ver si conseguimos disminuir pues, esa tasa de complicaciones, ¿no?, que tanto consume a nivel de todo, ¿no?, de recurso humano, de energía y, por supuesto, pues, para el paciente. 2 capítulos de Àlex Gutiérrez Dalmau, que como sabéis es un excelente revisor, plan de prevención y tratamiento de infecciones. De esta tabla he quitado la mitad. O sea, está todo. Ahora nos ha pedido hacer un ítem de antivirus aquí para colocarlo, para que no os quede ni un microorganismo que consultar qué tenéis que hacer si pasa, ¿no? Y todo, bueno, pues medicina basada en evidencia, guías y cosas que sabemos y que hacemos, pero como decía en el capítulo de inmunosupresión, respaldadas por literatura y evidencia científica. Y en neoplasias igual, desde la situación del pretrasplante, qué tengo que hacer con un paciente que tiene un antecedente de cáncer, cómo lo cribo, cómo lo detecto precozmente, ¿debo hacer más o menos? Esto es una pregunta que surge muchas veces en los foros, ¿no? Si le tengo que hacer, no sé, sangre oculta en heces a todo el mundo o un PSA con 88 años, papel de la inmunosupresión, minimización en el caso de conversión a inhibidor de mTOR, etcétera. Y por último, pues un capítulo que ha trabajado Emilio Sánchez, que como sabéis pues tiene mucha experiencia con el registro de la SEN, ¿no?, en el pasado, y es pues intentar ver si con una recogida de una serie de variables los centros que se adhieran al programa, ¿no?, que quieran implantarlo, pues también puedan medir si ha tenido un impacto en sus resultados. Y bueno, pues finalizar con una serie de retos y oportunidades. Creo, no sé si os parece, que deje esta diapo fijada aquí para discutirla, ¿no? Los próximos pasos, pues cómo desplegamos esto en las unidades de nefrología y trasplante, esta acreditación en 3 niveles para ver cómo hacer la realidad, ¿no? El Apolo se convierte en una herramienta para el diálogo con las autoridades sanitarias, y no estoy hablando ahora de la ministra, sino también pues, con tu director médico, con tu gerente, ¿no? Y decir, aquí hay un documento que para acreditar mi unidad necesito, y vuelvo al tema de cuidarnos, ¿no?, necesito una enfermera porque yo no tengo enfermera, o 2 enfermeras porque tengo un programa muy grande, y esto pues intentar conseguir recursos. Y se tiene que compaginar, como decía antes, con el proyecto ATRAE de la ONT, que es de acceso al trasplante, y con el Comparte TR de seguimiento compartido. Es una posibilidad y una herramienta para mejorar en todos los niveles. Y bueno, pues finalizar con esto, ¿no?, que España somos líderes en volumen y en número, y debemos serlo también en resultados. Y muchas gracias. Muchas gracias, María José. Yo, en primer lugar, quería felicitaros por el enorme esfuerzo que ha sido coordinar todo esto, también a los autores de los capítulos. Creo que es fantástico el resultado, y sobre todo en el corto espacio de tiempo. Pero vivimos en un mundo que es el mundo del marketing, y esto se presenta hoy aquí, se pone hoy de largo aquí, la puesta de largo, pero esto tiene que desbordar este congreso de la SED, y sobre todo tiene que incidir en las fuentes de los pacientes candidatos a trasplante, ¿no? Consulta cerca, unidades de diálisis peritoneal y de hemodiálisis, y tenemos que dar este paso, porque ese será el fundamental. Y bueno, quería preguntaros si tenéis en mente ya cómo gestionar este marketing para que el éxito sea total. Como decía el Aznar, trabajamos en ello. Es ahora lo más complejo. Hemos hecho un trabajo importante, todos los integrantes de ese grupo han trabajado duro, como se ha podido ver ahí. Ahora nos queda el despliegue, no es fácil, es complejo. Creo que las sociedades nos tienen que ayudar un poco a eso, tanto la SEN como la SED, de las que contamos con los avales, la fuerza y la importancia que tienen. Y yo creo que esto debe partir de la ilusión de cada uno de los profesionales que estamos involucrados de una u otra manera en el trasplante renal, ¿no? Tenemos que hacer eventos, difusión y luego seguramente un trabajo cuerpo a cuerpo. Yo creo que las unidades deben dar el paso de decir, pues me interesa aproximarme a esto
y de la misma manera que la Cerca en su día tuvo una cierta dificultad para arrancar y para que la gente dijera qué ganas tengo yo de que me examinen ahora, ¿no? Y que me acrediten y encima no quedar en el nivel más alto, sino en el básico. Bueno, pues ahora a todo el mundo le hace ilusión estar en la Cerca, le gusta que su unidad de ERCA esté acreditada, también le da fuerza, ya lo ha dicho María José, para luego ir al gerente o al director médico. No es lo mismo cuando a mí me venía un jefe de servicio a decirme quiero una enfermera, que cuando venía con un documento avalado por su sociedad científica y me decía, oye, es que me quedo haciendo el ridículo en la ciudad con el resto de hospitales que se van a acreditar en esto, en la unidad de insuficiencia cardíaca o en lo que fuera, y yo no puedo porque me tienes aquí a pan y agua. Yo creo que eso es una herramienta relevante para las direcciones, para las gerencias, incluso para las autoridades de la comunidad autónoma, ¿no? Ahí necesitamos ayuda de todos, claro, porque esto es un proyecto de todos, de la SEN y de la SET. Pues aquí están varios compañeros míos de la Junta Directiva de la sociedad y yo creo que desde la sociedad no nos queda otra, y además de forma muy alegre, de apoyaros en esto, porque tenemos que alcanzar esas fuentes de los pacientes que van más allá de los profesionales que os dedicáis al trasplante, ¿no? O sea que por lo menos contad con nosotros para todo ello. Muy bien. No sé si hay preguntas en la sala para Julio y para María José. Creo que el proyecto es lo suficientemente interesante como para que surjan, ¿no? Yo primero, en la línea un poco de Emilio, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo lo bajamos, no? Yo estoy allí en mi unidad y tal, ¿no? Y entonces tengo lo que tengo, ¿no? Y resulta que, bueno, hay esta iniciativa que es enormemente, ¿no? Que es muy loable, que es muy enfocada a resultados, ¿no? Pero bueno, ahí me habla de una serie de necesidades que yo me va a ser difícil conseguir. ¿Cómo empiezo? Yo creo que, ahora le paso la palabra a María José, pero simplemente un titular. Yo creo que cada uno tiene que hacer el diagnóstico de su unidad, ¿no? Hay unidades, me consta, que son potentes en la inmunología, otra es seguimiento inmunológico, otras son potentes en otro tipo de prehabilitación. Ya tienen un procedimiento ERAS o de recuperación intensificada. Bueno, pues eso que ya lo tienes, céntrate en lo que realmente tú ves, que con tus años de experiencia sabes que andas un poquito más, céntrate ahí, haz un diagnóstico. Yo creo que es el primer paso fundamental. No sé qué te parece. Sí, yo creo que el contenido se ha basado mucho en intentar disminuir pues, variabilidades de práctica clínica y es muy aspiracional, o sea, hay los niveles de excelencia. Pues yo, mi unidad, ¿no? O mi centro, pues hay muchos que no lo cumple a nivel de recursos humanos, de tener sobre todo toda la parte psicosocial. Como dice Julio, pues a lo mejor esa parte la han desarrollado centros que ya han apostado por eso en sus líneas. Sin embargo, el nivel básico realmente no es, o sea, yo quiero incidir en que esto no es una cosa que no sea real, o sea, que la podemos aplicar. No hay ahí nada que tú digas, madre mía, es que para empezar necesito a 4 personas más para ponerme, ¿no?, en marcha con este proyecto. Sí que creo también que, pues eso, que hay sitios donde su fuerte está en un sitio, en una zona, en un lugar, ¿no? Esto tampoco es exclusivo de la unidad de trasplante, pues hay muchas unidades de ERCA que sí que tienen el apoyo de una nefropsicóloga o de una nutricionista y puede venir de ahí, ¿no? También se abre un poco el margen de colaboración entre los distintos nefrólogos, porque al final pues es el paciente crónico, por eso tiene esa parte pre y luego la parte post. Y yo también lo veo así, como una especie de análisis inicial, porque al final a la hora de escribirlo también era lo que pensábamos cuando lo estábamos escribiendo, de nada, ¿no? Decir, bueno, ¿qué sería, ¿no?, para nosotros lo básico de esto? Y entonces, pues que tú veas dónde estás situado ahí e intentar, pues las cosas que sí que dependan de nosotros, pues ir consiguiéndolas poco a poco, ¿no? Pero lo habéis contado muy bien, porque lo decía Julio, el modelo Acerca nació con muchas dificultades. Nosotros en mi hospital en Oviedo el año pasado hemos adquirido el 2.º nivel después de un esfuerzo enorme, pero la satisfacción que te queda después, ¿no? Decir, lo he conseguido, y te dan la plaquita y sales en el periódico. En Oviedo salimos en el periódico y todo el mundo ahí encantado. Pues esto es igual, hay 3 niveles, el tercero es complicado, ¿para qué vamos a decir que no? Pero que te den una acreditación en calidad de un proceso en el momento inicial o en la escala inicial,
Yo creo que esto ya es un primer paso. Y luego, una vez que lo tengo, diremos, ay, voy a ir a por el segundo, ¿no? Y luego por el tercero. Entonces, yo creo que lo que ha pasado con Acerca, y ahora nadie quiere salir en la foto de los que no están en Acerca, puede pasar con esto. Ojalá. Ahí hay una preguntita, Sí, creo. Marta, me parece. El micrófono, por favor, por allí. No hay micrófono. Hace un ratito había micrófonos por ahí. Vamos a encontrar en el camino. Nada, felicitaros porque me parece un excelente proyecto, muy ambicioso. Me ha sorprendido porque la verdad es que le había oído a María José hablar de ello y me ha sorprendido para bien. Es fantástico. Yo creo que es súper necesario y no para tener una foto y no ser menos que el de al lado, que eso pues nos estimula mucho. Yo creo que es muy necesario porque es muy importante que nos ordenemos y nos organicemos. Como ha comentado María José, nuestra actividad se ha disparado a lo largo de los últimos años. Tratamos y cuidamos a un montón de pacientes y lo hacemos, mucha parte la hacemos de manera voluntarista, y lo que estábamos hablando nosotros ahora, hay cosas que hacemos, pero de aquella manera no está ordenado, no lo hacemos con un profesional concreto o formado para eso. O sea que mis felicitaciones, mi enhorabuena. Y sí quería haceros dos preguntas muy cortas. Una, ¿esto está cerrado? ¿Se va a someter a consulta para que podamos opinar? Porque yo creo que una enfermera por cada 500 trasplantados es poco. Bueno, el tema de la consulta lo estuvimos también hablando el otro día, ¿no? Seguramente haya que revisar un poco el tema de indicadores. O sea, yo simplemente añadir, gracias por el comentario, Marta, yo creo que es importante también ordenarnos, organizarnos, y el tema de medir. Cualquier persona que haya hecho algún tipo de formación en gestión, esto de no saber bien no solo los pacientes que tienes en seguimiento, los pacientes que tienes en seguimiento compartido, sino resultados brutos, globales, ¿no? A mí me parece importante. Entonces, sí que es verdad que en esa mar de indicadores, pues seguramente tengamos quizá que revisar y hacer un poco una reestructuración y ya está. No, sí, yo creo que está abierto, en el sentido de que yo creo que, sobre todo, el capítulo de indicadores hay que afinarlos un poco más y reducirlos. Porque, claro, cada uno ha puesto en su capítulo los 25 que le ha parecido oportuno, multiplícalo por 15 y salen muchos indicadores. Yo creo que eso tiene que encoger, ir a indicadores mucho más reducidos. Pero, en fin, es un proyecto activo y abierto, que hoy presentamos por primera vez prácticamente sin terminar del todo. O sea que ahí estamos. Hay una parte del proyecto muy, muy interesante y que a la vez puede generar una cierta reticencia, y es a mostrar los resultados, ¿eh? No, yo creo que debería, o sea, que la transparencia al mostrar los resultados, lo que uno hace, debería ser obligado, pero esto no es tanto así. Y de hecho, ¿cómo creéis que esta parte del proyecto puede ser, qué acogida puede tener, ¿no?, esta cuestión? Bueno, esto de los resultados siempre es complicado porque, claro, las comparaciones dependen tanto de la situación basal de donde partas, ¿no?, que si estamos comparando poblaciones que no son comparables, pues ya no podremos comparar resultados, ¿no? A grosso modo, yo qué sé, pues en supervivencia de pacientes, si tienes, comentaba antes en otra sesión, que hacemos un 35% por encima de 70 años, pues ya es que seguramente no vaya a ser igual. Yo no creo porque tenga que ser, o sea, no sé si tiene que aparecer en una página web estilo americano, pero no creo, creo que primero puede ser de consumo propio y después pues debe servir para, igual que los mostramos en un registro, ¿no?, debe servir para intercambiar eso, considerando las diferencias, ¿no?, y que nadie se sienta, pero no medir, no, seguramente no es la mejor decisión, ¿no? No, a ver, además yo estoy convencido de que esto no se va a someter al escrutinio público, los resultados de cada uno y la supervivencia de cada unidad. Habrá una confidencialidad de los datos, yo creo que básica, igual que ocurre en los registros. Tú vas al registro catalán de enfermos renales y tu unidad es un número, es la 12. Entonces, si llevas allí muchos años, acabas sabiendo cuál es la 12. Pero
pero no, no se ve en la gráfica cuál es la línea de cada unidad, aunque se comparen entre ellas, ¿no? Yo creo que eso, yo no espero demasiado problema con eso. El problema fundamental es que esto, si se llega a aplicar en una unidad, exige un trabajo, como decía antes con Acerca Emilio, un trabajo pues, que se viene a sumar al trabajo que ya se tiene en las unidades, que es intensísimo y que es de una exigencia que hay que tomárselo con calma. Hay que decir, mira, yo me lo planteo acreditar esto para el trienio 26-29 y ya está. Entonces, poco a poco yo me voy haciendo con los indicadores, yo creo que es una aspiración de profesionalizar todavía más el trasplante y darle una calidad que creo que tiene, pero que debe aflorar de una manera más ordenada. Y el problema es empezar, ¿no? Claro. Porque una vez que lo tienes montado, que es lo que pasa con Acerca, el problema es montar todo un sistema donde tengas acceso a esa información que necesitas. Pero una vez que tienes montado toda esa logística, ya solo es continuar con lo que has hecho, ¿no? Entonces hace falta un esfuerzo inicial gordo, pero luego ya la cosa... Que también creo que es una oportunidad para las sociedades científicas de hacer algo que creo que está en la base de sus objetivos, ¿no? Y que de la misma manera que hacen maravillosamente un congreso o un documento de posicionamiento, pues deben colaborar con la comunidad científica a ordenar el trabajo en calidad, ¿no? Muy bien. Nos quedaría tiempo para una pregunta. Ha quedado todo tan claro. O nos ha asustado con un el poco, reloj, ¿no? con el Todo. reloj del ordenador. Viendo cuánto Lógicamente. tiempo dedicamos a todo esto, pero yo creo que vuelvo a insistir en que os felicito a todo el grupo de trabajo por hacerlo posible y esto solo puede llevar el camino del éxito. Así que nada, Josep María, si quieres cerrar. No, nada, muchas gracias a todos por la asistencia y felicidades por el proyecto, a los coordinadores y a Kiesi por el apoyo. Muchas gracias. Wow.